Hola hermanos, les saluda de nuevo Edwin Pritz. Edwin Pritz. Bueno hermanos, ahora veremos en esta semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre Doctrina y Convenios 137 y 138. El presidente M. Russell Ballard nos hace una invitación. Les invito a leer minuciosa y cuidadosamente Doctrina y Convenios 138. Cuando lo hagan, ruego que el Señor los bendiga para que comprendan y aprecien más plenamente el amor de Dios y su plan de salvación. Y felicidad para sus hijos. Las revelaciones que están registradas en Doctrina y Convenios 137 y 138 están separadas por más de 80 años y más de 2.400 kilómetros. La sección 137 fue recibida por el profeta José Smith en 1836 en el templo de Kirtland, que todavía no se terminaba, y la sección 138 fue recibida por Joseph Fielding Smith, el sexto presidente de la iglesia, en 1918 en Salt Lake City. La sección 137, una visión manifestada a José Smith el profeta en el templo de Kirtland, Ohio, el 21 de enero de 1836. Los cielos nos fueron abiertos y vi el reino celestial de Dios y su gloria, mas si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no puedo decirlo. Vi la incomparable belleza de la puerta por la cual entrarán los herederos de ese reino. Ahora hermanos, José Smith tuvo esa visión donde pudo ver la puerta por la cual entrarán los que heredarán ese reino, el reino donde vive nuestro Padre Celestial y Jesucristo. ¿Y cuál es ese reino? También vio a Adán, nuestro padre, y a Abraham, y a mi padre, y a mi madre, y a mi hermano Alvin, que murió hace mucho tiempo. Y José Smith se maravilló de que Alvin haya recibido una herencia en ese reino. ¿Y por qué se maravilló, hermanos? Bueno, José Smith se maravilló porque la preocupación de él era de que su hermano había fallecido sin haberse bautizado. Entonces esa era la preocupación de José Smith, y por eso él tuvo esa revelación por la pregunta que él tenía. Esa era la preocupación de José Smith. Pero al recibir esta revelación, su entendimiento y la pregunta que él tenía fue respondida gracias a esa revelación. Y él tuvo una esperanza de que su hermano Alvin pudiera recibir la salvación. En Juan 3, del 3 al 5, Jesús le estaba enseñando a Nicodemo y le dijo: en cuanto al bautismo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, haciéndole una pregunta a Jesucristo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces respondiendo Jesucristo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que aprendemos de esa escritura sobre lo que es el bautismo es de que nosotros debemos ser bautizados y de esa manera naceremos de nuevo y también recibiremos el don del Espíritu Santo para regresar de nuevo con Dios, y de esa manera abrimos la puerta con la primera ordenanza del Evangelio. Por lo que me habló la voz del Señor, diciendo: todos los que han muerto sin el conocimiento de este Evangelio, quienes lo habrían recibido si se les hubiese permitido permanecer, serán herederos del reino celestial de Dios. La gloria celestial es el reino celestial de Dios, donde vive nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. También todos aquellos que de aquí en adelante mueran sin un conocimiento de Él, quienes lo habrían recibido de todo corazón, serán herederos de ese reino. Ahora, hermanos, hay una oportunidad para las personas que no recibieron el Evangelio en esta vida. En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, nos enseña por qué se predica el Evangelio a los que han fallecido. Por esto se predica el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu. Hermanos, una pregunta: ¿cómo se siente al saber que muchas personas que no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio en esta vida, ahora tienen la oportunidad de poder conocer el Evangelio? Y también de esa manera, ¿qué tenemos que hacer nosotros por ellos aquí en la tierra? Ya que ellos escuchan el Evangelio, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros por ellos? Al igual que nosotros aquí en la tierra, nosotros escuchamos el Evangelio, y después de escuchar el Evangelio, tenemos que realizar la primera ordenanza para nuestra salvación, que es el bautismo. Entonces, ellos escuchan el Evangelio, pero ahora ellos, ¿cómo se bautizarán? ¿Podrán bautizarse ellos si no poseen un cuerpo? Entonces, nosotros tendremos que hacer una obra por ellos, para que de esa forma ellos puedan cumplir con el bautismo y poder abrir la puerta para poder entrar en el reino de Dios. Y como dice Jesucristo: yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras y según el deseo de sus corazones. Ahora nosotros hemos recibido una ley porque estamos aquí en la tierra y hemos recibido su Evangelio. Y por tanto, Él ha dado una ley. Y donde no se ha dado ninguna ley, no hay castigo. Y donde no hay castigo, no hay condenación. Y donde no hay condenación, las misericordias del Santo de Israel tienen derecho de reclamarlos por motivo de la expiación de Jesucristo. Porque la expiación de Jesucristo satisface lo que su justicia demanda de todos aquellos a quienes no se ha dado la ley, por lo que son librados de ese terrible monstruo. ¿Y qué monstruo es? Muerte e infierno, y del diablo, y del lago de fuego y azufre, que es tormento sin fin. Y son restaurados a ese Dios que les dio aliento, el cual es el Santo de Israel. Así que todos seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras que hemos hecho, y también de acuerdo a nuestros deseos. Y de esa forma, entonces podremos heredar el reino celestial y vivir para siempre con nuestro Padre Celestial y Jesucristo.
También José Smith vio algo. Vi que todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino de los cielos. Ahora en Doctrina y Convenios 137, 34 nos enseña: he aquí el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de buena voluntad, y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. Y también vi que todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino celestial de los cielos. Ahora, hermanos, una pregunta. A todos los padres que han tenido hijos y han fallecido antes de la edad de responsabilidad, ¿podremos verlos de nuevo? Ahora, ¿cuál es la edad de responsabilidad? ¿Cuál es la edad? Ahora leeremos en la guía de las Escrituras qué es responsabilidad, lo que nos da que es albedrío. El Señor ha dicho que todas las personas son responsables de sus propias ideas y resoluciones, así como de sus actitudes, deseos y actos. La edad de responsabilidad es aquella en la que se considera que los niños son responsables de sus actos y son capaces de cometer pecados y de arrepentirse. Por eso, hermanos, el Señor nos ha dado el albedrío para que nosotros podamos escoger entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Y así todos los niños, cuando son capaces de poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, entonces están siendo responsables de sus propios actos. Ahora, hermanos, leeremos en la sección 138 de Doctrina y Convenios. Fue una visión manifestada al presidente Joseph Fielding Smith en Salt Lake City, Utah, el 3 de octubre de 1918. El día anterior, el presidente Smith había recibido una de ellas concerniente a la visita del Salvador a los espíritus de los muertos, mientras su cuerpo se hallaba en la tumba. Sabemos qué hizo Jesucristo en los 3 días que Él falleció antes de resucitar. Sabemos a dónde fue. Recordamos, hermanos, cuando Jesucristo estaba siendo crucificado y le dijo a uno de los ladrones que creyó en Él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y en dónde es el paraíso? ¿Quiénes van ahí? El presidente Joseph Fielding Smith dice: el día 3 de octubre del año 1918, me hallaba en mi habitación meditando sobre las Escrituras y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó para redimir al mundo. Ahora, ¿qué es meditar? Meditar, oración y revelación, pensar o reflexionar profundamente, a menudo tocante a las Escrituras u otras cosas divinas. Al combinarse con la oración, la meditación sobre las cosas de Dios puede traer consigo la revelación y la comprensión. Ahora, hermanos,
En el libro de Mormón, Moroni nos hace una invitación en Moroni 10 del 3 al 5, que debemos de escudriñar las escrituras y cuando las estemos leyendo, que meditemos sobre lo que estamos escudriñando y también que le oremos a Dios para preguntarle si lo que estamos escudriñando es verdadero y por medio de su Espíritu Él nos hará sentir en nuestra mente y en nuestro corazón de que son verdaderas. Ahora, hermanos, veremos lo que es el plan de redención. Ahora, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Jesucristo? Cuyo propósito es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Incluye la creación, la caída y la expiación, junto con todas las leyes, ordenanzas y doctrinas que Dios nos ha dado. Este plan hace posible que todas las personas logren la exaltación y vivan para siempre con Dios. Las escrituras también se refieren a ese plan como el plan de salvación, el plan de felicidad y el plan de misericordia. ¿Y con qué fin es ese plan? El plan de redención, a fin de que el género humano fuese salvo mediante la expiación de Cristo y la obediencia a los principios del Evangelio. Joseph Fielding Smith dice: abrí la Biblia y leí el tercero y el cuarto capítulo de la primera epístola de Pedro, y al leer me sentí sumamente impresionado, más que en cualquier otra ocasión, por los siguientes pasajes. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bueno, hermanos, Jesucristo padeció por nuestros pecados, pero lo hizo para que llegáramos de nuevo a vivir con Dios. Y Él murió y su cuerpo quedó en la tumba, pero su espíritu siguió viviendo y fue al mundo de los espíritus. ¿Y a qué fue al mundo de los espíritus? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes eran esos espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo fueron desobedientes. ¿Por qué se predica el Evangelio a los muertos? Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Y se hallaba reunida en un lugar una compañía innumerable de los espíritus de los justos que habían sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivieron en la carne, y quienes habían ofrecido un sacrificio a semejanza del gran sacrificio del Hijo de Dios, y habían padecido tribulaciones en el nombre de su Redentor. Bueno, hermanos, lo que nos enseña es que hay un lugar para los justos que habían sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivieron en la carne. Fueron obedientes guardando su segundo estado. Todos estos habían partido de la vida terrenal, firmes en la esperanza de una gloriosa resurrección, mediante la gracia de Dios, el Padre de su Hijo unigénito Jesucristo. Joseph Fielding Smith vio que los espíritus estaban llenos de gozo y de alegría, porque estaba cerca el día de su redención, el día de su liberación, y esperaban
a Jesucristo que llegara al mundo de los espíritus en el tiempo de su muerte y les iba a declarar la libertad, la redención de las ligaduras de la muerte. Y Jesucristo les enseñaría que su cuerpo iba a ser restaurado a su forma perfecta, cada hueso a su hueso, y los tendones y la carne sobre ellos. El espíritu y el cuerpo iban a ser reunidos nuevamente para nunca más ser separados, a fin de recibir una plenitud de gozo. Ahora, mientras la multitud esperaba y conversaba, en la hora de su liberación de las cadenas de la muerte, apareció el Hijo de Dios y declaró libertad a los cautivos que habían sido fieles. Y ahí les predicó el Evangelio sempiterno, la doctrina de la resurrección y la redención del género humano de la caída y de los pecados individuales, con la condición de que se arrepintiera. Mas a los inicuos no fue en persona, ni se oyó su voz entre los impíos y los impertinentes que se habían profanado mientras estuvieron en la carne, ni tampoco vieron su presencia, ni contemplaron su faz, los rebeldes que rechazaron el testimonio y las amonestaciones de los antiguos profetas. Ahora aprendemos que Jesucristo, Él se presentó ante los justos y les declaró la libertad, la redención de las ligaduras de la muerte, y les empezó a enseñar el Evangelio sempiterno. Mas a los injustos, a los inicuos, Él no se presentó, y prevalecían las tinieblas donde éstos se hallaban, pero entre los justos había paz. Ahora, ¿cómo es que Jesucristo predicó el Evangelio a los injustos? Joseph Fielding Smith nos enseña: y en mi admiración fueron abiertos mis ojos y se vivificó mi entendimiento, y percibí que el Señor no fue en persona entre los inicuos, ni los desobedientes que habían rechazado la verdad para instruirlos. Mas he aquí, organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en las tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres, y así se predicó el Evangelio a los muertos. Así es como Jesucristo predicó el Evangelio a los muertos justos en el mundo de los espíritus, y ellos estaban encarcelados. Pero también los justos que Él comisionó para enseñar el Evangelio a los inicuos salieron a predicar, y a los muertos que se arrepintieran, que estuvieran dispuestos a obedecer y arrepentirse, les sería predicado el Evangelio. Ahora los muertos que se arrepientan serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios, y después que hayan padecido el castigo de sus transgresiones y sean lavados y purificados, recibirán una recompensa según sus obras, porque son herederos de salvación. Ahora, en la guía de las Escrituras, veremos qué es redención: liberar
comprar o rescatar, por ejemplo, liberar a una persona de la esclavitud mediante un pago. La redención se refiere a la expiación de Jesucristo y al hecho de que nos liberó del pecado. La expiación de Jesucristo redime a todo el género humano de la muerte física, y por medio de la expiación, los que tengan fe en Él y se arrepientan son también redimidos de la muerte espiritual. La visión de José Smith le ayudó a entender el destino eterno de su amado hermano Alvin, que había fallecido 6 años antes de que fuera restaurada la autoridad para bautizar. Desde entonces José había tenido preguntas sobre la salvación eterna de Alvin. La visión de Joseph Fielding Smith reveló verdades gloriosas sobre el mundo de los espíritus, lo cual seguramente fue una revelación consoladora para alguien que había llorado la muerte de muchos familiares cercanos. Así que, hermanos, la esperanza que tenemos ahora de que, gracias a las revelaciones que tenemos hoy en día, sabemos que cuando resucitemos veremos a nuestros familiares y estaremos juntos por toda la eternidad. Ahora, muchas preguntas que las personas tienen sobre la vida después de la muerte se contestan en esas revelaciones. La sección 137 provee conocimiento inicial en cuanto a tales cuestiones, y la sección 138 brinda aún más conocimiento. Juntas testifican del grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo. Ahora veremos en la sección 138 en cuanto a leer y meditar las Escrituras, cómo debemos de escudriñarlas para recibir revelación. En ocasiones la revelación llega aun cuando no la buscamos, pero con mayor frecuencia la recibimos porque la buscamos y nos preparamos para ella diligentemente. Ahora notemos lo que el presidente Joseph Fielding Smith estaba haciendo cuando fueron abiertos los ojos de su entendimiento. El día 3 de octubre del año 1918, me hallaba en mi habitación meditando sobre las Escrituras y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó para redimir al mundo. Ahora la pregunta es, ¿qué cambios podemos hacer en el estudio de las Escrituras? En el libro de Moroni nos enseña 3 pasos que debemos de hacer para poder recibir revelación. Debemos de escudriñar las Escrituras, meditar y orar a Dios para poder recibir la revelación por medio del Espíritu Santo. La obra de salvación ocurre en ambos lados del velo. El presidente Russell M. Nelson enseñó: nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero. Invitamos a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del Santo Templo, tener gozo duradero y ser merecedores de la vida eterna. Bueno, hermanos, les comparto mi testimonio. Yo sé que esta revelación ha sido dada en este tiempo para nosotros, para que podamos ayudar a nuestros antepasados, para que ellos tengan la oportunidad de poder regresar a vivir con Dios,
porque esa es la preocupación que tenía José Smith de su hermano Alvin. ¿Qué pasaría si él no tuviera la ordenanza del bautismo? Pero ahora sabemos nosotros cómo poder hacerla por ellos, por nuestros antepasados. Y también es un consuelo para las personas que han perdido a familiares, que han fallecido y tienen la oportunidad, tenemos la oportunidad de poder realizar el bautismo por ellos, para que ellos también en el mundo de los espíritus tengan la oportunidad de poder aceptar el Evangelio. Y se los comparto en el nombre de Jesucristo.